Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a iniciar nuestra clase de matemática. Quiero pedirles, por favor, que enciendan sus cámaras para que podamos iniciar con estos dos acertijos que he traído para ustedes. Sin más nada que decirles, solamente les diré que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida en estos acertijos. Yo se me dice que 33 no es correcto. No es correcto, no es 33. Víctor me dice 168. No, Víctor, no es correcto. No es 168. Antonella me dice que es 90 y esa es la respuesta correcta. Muy bien, Antonella. Por lo tanto, el punto es para ti. Punto para Antonella. Yo imagino que Antonella recordó que ese signo de exclamación que usted tiene ahí al final del 3, eso indica que es 3 factorial. Es decir, que ese 3 es 3 por 2 por 1. Eso es lo que quiere decir el signo de exclamación allí, ¿no? 3 factoriales, 3 por 2 por 1. Resuelvo ese factorial, respeto la jerarquía de las operaciones y obtengo como resultado 90. Muy bien, Antonella, por ti. Vamos con el segundo acertijo, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. ¿Correcto, Víctor? La respuesta es 12. El punto es para Víctor. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo. Es el tema de medida de dispersión para datos sin agrupar. Repito, medidas de dispersión para datos sin agrupar. Lo tienen que ubicar en su libro de área, en la página 215. Libro de área, página 215, por favor. Me dan un minuto a mí mientras lo ubico. Bien, como decía entonces, el día de hoy trabajamos con tema nuevo titulado Medida de dispersión para datos sin agrupar. Tenemos una lectura, dice: Joaquín y Sergio entablan el siguiente diálogo. Joaquín le dice a Sergio: vamos, que te faltan 30 metros más para la meta. Sergio responde: son 6 obstáculos que se tienen que superar. Joaquín contesta: cada obstáculo tiene una longitud de 15, 20, 25, 30, 35 y 40 centímetros. Calcula la desviación media de los valores de dicha longitud. Para conocer lo que es la dispersión media, primero debemos de conocer lo que son las medidas de dispersión. Y me dice por acá: se llaman medidas de dispersión o variabilidad aquellas que permiten retratar la distancia de los valores de la variable a un cierto valor central, o que permiten identificar la concentración de los datos en un cierto sector del rango de la variable. Las medidas de tendencia central tienen como objetivo sintetizar los datos en un valor representativo, mientras que las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto estas medidas de tendencia central
son representativas como síntesis de la información. Las medidas de dispersión cuantifican la separación, la dispersión y la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. Se distinguen entre las medidas de dispersión absolutas que no son comparables entre diferentes muestras y las relativas que nos permiten comparar varias muestras. Y acá tenemos entonces lo que son las medidas de dispersión. Serían rango, desviación media, varianza, desviación típica o estándar. Características de las medidas de dispersión. Número 1, muestra la dispersión de una distribución indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. Número 2, nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. Número 3, cuanto mayor sea ese valor, mayor será la dispersión. Cuanto menor sea, más homogénea será la medida. Vamos ahora con la primera medida de dispersión, que es el rango, me dice. Es una medida razonable de variabilidad llamada también en algunas ocasiones amplitud y se obtiene restando el valor más bajo de un conjunto de observaciones del valor más alto. Entonces, sencillamente se resta el mayor valor contra el menor valor. Luego tenemos la desviación media, que se indica como DM. La desviación media es el promedio de los valores absolutos de las diferencias entre los datos y la media aritmética. Fíjense, ¿no? Promedio. Promedio, ya nosotros sabíamos que promedio era lo que conocemos también como media aritmética, es promedio, ¿no? Entonces me dice promedio de los valores absolutos de las diferencias entre los datos y la media aritmética. Y por ahí me coloca un ejemplo. Dice, donde los datos x1, x2 hasta xn, recordemos que x con las rayitas arriba es la media aritmética, n es el número de datos. Ejemplo, calcula la desviación media de las edades de 5 integrantes de una familia. Fíjense, ahí aparece entonces las edades que son 5, 7, 9, 31 y 35. Resolución. Lo primero que hay que hacer es calcular la media aritmética. Entonces, sumo las edades, lo divido entre las 5 personas. La media aritmética me sale como 17,4. Obsérvelo, aquí tiene. Esta es su media aritmética. Ahora usted aplica la fórmula. Toma el primer dato, el 5. Les resto la media aritmética, es decir, a 5 le tengo que restar el 17,4. Y dividirlo entre el número de datos. ¿Cuántos datos eran? ¿Cuántos datos son? Se pueden responder, ¿verdad? ¿Cuántos datos son? Bueno, lo cierto es que el número de datos n, que es el número de datos que me está dando el ejercicio, en este caso son los valores de las edades, son 5, por lo tanto aquí nosotros tenemos un pequeño error en el libro, porque me saca que son 6 y no son 6, es 5. Y lo voy haciendo uno por uno, ¿no? Tomo el primer valor 5, le resto 17,4 más el segundo valor que es 9, le resto 17,4 más el tercer valor que sería el 9, le resto 17,4, el cuarto 31 menos 17,4 y el último 35 menos 17,4.
Sumamos todo porque me dice que es una sumatoria de la diferencia, y se divide entre n, que es el número total de datos. Y de esa manera entonces se consigue la desviación media. Ahora tenemos la varianza. Fíjense el símbolo de la varianza, ¿no? Una letra griega elevada al cuadrado. Dice, es la medida de las puntuaciones de desviación al cuadrado. Repito, medida de las puntuaciones de desviación al cuadrado. Es decir, es la medida de las diferencias al cuadrado. Ah, ya. Fíjese. Es como que tomamos entonces x sub i menos la medida aritmética y eso tiene que quedar elevado al cuadrado. Ya, eso es lo que me están diciendo aquí. Al cuadrado de n puntuaciones con respecto a su media aritmética. Entonces me dice que este es el símbolo de la varianza poblacional. X con las rayitas arriba ya la conocemos, es la media aritmética. X sub i, suma total de datos que componen la población. N, número de datos de la población o tamaño de la muestra. Vamos a un ejemplo. Qué raro, no tenemos ejemplo. Ok. Aquí es varianza y aquí tenemos desviación estándar o típica. Es la raíz cuadrada de la varianza. Ah, bueno, listo. Por eso es que no me dan un ejemplo de la varianza, porque cuando vaya a calcular la desviación estándar, necesito calcular la varianza. ¿Ok? Entonces, para calcular desviación estándar, necesito obligatoriamente calcular la varianza. Entonces me dan un ejemplo que dice, determina la varianza y la desviación estándar. Chévere. Total, para calcular la desviación estándar necesito calcular la varianza. Así que no había problema. Desviación estándar de las edades de 6 profesores del colegio. Bueno, y me dan las 6 edades, 25, 28, 31, 33, 35, 36. Ahí me están dando entonces todas las edades. Primero calculo la media aritmética. ¿Por qué? Porque la voy a necesitar para calcular la varianza. ¿Sí? Necesito la media aritmética para calcular la varianza. Se determina la media aritmética, me da 31,3. Ahora voy a aplicar la fórmula de la varianza. Acá la tengo. Que es primer valor, en este caso 25, menos la media aritmética, 31,3, elevado al cuadrado, más segundo valor, 28, menos 31,3, elevado al cuadrado, más el tercer valor que es 31, menos 31, y así hasta llegar al 36. Todo eso dividido entre n. N es el número total de datos. Como son 6 edades, entonces dividido entre 6. Se consigue entonces la varianza. La varianza ha dado como 14,89. Y si ahora quiero la desviación estándar, solamente le saco la raíz cuadrada a la varianza. Eso es todo lo que tengo que hacer, ¿ok? Ahora bien, el libro trae un video. Yo les voy a colocar el video que trae el libro y luego pasaremos a nuestro libro de actividades a resolver los problemas que tenemos allí. Recuerden, por favor, mantener sus cámaras en... Bien, repito, libro de actividades, página 208. Vamos a comenzar a resolver los ejercicios del tema de medida de dispersión para datos sin agrupar. Página 208 del libro de actividades. En un momento que, no sé, parece que está un poco lento el internet. Y aquí abrió, ubicamos la página 208.
Ok. Bien, perfecto, chicos. Ahora sí, ahí está el libro de actividades. Estamos en la página 208. Como siempre, el libro nos trae un pequeño resumen del tema. Pero vamos directo al ejercicio número 1, que dice así. Los siguientes datos corresponden a un examen de estadística de un grupo de estudiantes. 10, 14, 17, 15, 13, 14 y 10. Determina la desviación media. Pero para poder calcular la desviación media, según la fórmula, necesitamos la media aritmética. Por lo tanto, primero tendremos que calcular la media aritmética de los datos que me está dando el ejercicio. Comenzaré por allí. Media aritmética X con una rayita arriba. Coloco los datos, el 10 más el 14 más 17 más 15 más 13 más 14 y más 15. Y la media aritmética es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que tengo que dividir entre 7. Por favor, sáquenme la cuenta, sumen 10, 14, 17, 15, 13, 14 y 15. Lo dividen entre 7 y me dicen cuánto da la media. Necesito que ustedes hagan esa operación y me digan el valor de la media. Mientras ustedes hacen eso, yo voy construyendo entonces una pequeña tabla, ¿no? Recuerden que para calcular la desviación media o la varianza o la desviación estándar, igual hay que construir una tabla donde vamos a tener los datos X sub y tenemos que calcular el valor absoluto de quiénes, de los X sub I, es decir, de cada uno de los datos menos la media aritmética. ¿Ok? Estos serán los datos que tenemos que tener en nuestra tabla. Ahora, ¿cuántos datos me da el ejercicio? Tengo 7, ¿no? Ok, para colocar acá las 7 líneas. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el total que nos va a hacer falta. Bien, aquí tenemos construido una pequeña tabla. Imagino que ya calcularon entonces la media aritmética. Díganme cuál es la media aritmética. 14, ok. Escribo por acá entonces que mi media aritmética es 14. Muy bien, Gina. Y ahora voy a comenzar a llenar mi tabla, ¿no? Primero los X sub I, que son todos los datos. Es decir, allí voy a colocar el 10, el 14, el 17, todos mis datos. 10, 14, 17, 15, 13, 14 y 15. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 15, 7. Me ha faltado entonces una fila más. Vamos a colocarla acá al final para poder tener el total. Y ahora voy con el valor absoluto de que tomar el dato, el 10, y restarle la media, que es 14. Pero si a 10 les resto 14, me sale negativo 4. Pero como es valor absoluto, sencillamente lo escribo sin el signo. Me quedaría 4. 14 menos 14, 0. 17 menos 14, 3. 15 menos 14, 1. 13 menos 14,
Negativo 1, pero como es valor absoluto, lo escribo sin el signo, 1. 14 menos 14, 0. Y 15 menos 14, 1. Ahora necesitamos la sumatoria. Es decir, sumamos 4 más 0 es 4. 4 más 3 son 7. 7 más 1, 8. 8 más 1, 9. 9 más 0, 9. Y 9 más 1, 10. Aquí tengo la sumatoria. ¿Para qué quiero la sumatoria? Observe la fórmula. La fórmula le está diciendo que es la sumatoria de los X sub Y, es decir, de los datos, menos la media aritmética. Entonces ya aquí tengo la sumatoria. Si voy a aplicar la fórmula, entonces diré que la desviación media es igual a la sumatoria, ya la tengo, es 10, dividido entre ¿qué? Entre el número total de datos. Y lo teníamos, eran 7 datos. Entonces, por favor, dividan 10 entre 7. 10 entre 7. ¿Cuánto sale 10 entre 7? 1,3. ¿Seguro? Yo lo voy a verificar. Voy a buscar calculadora por acá. A ver, buscamos la calculadora. Coloco 10 entre 7. Y eso me sale a 1,428570. Bueno, voy a tomar solamente 4 decimales, ¿no? Y colocaré 1,4285. 1,4285 tomando únicamente 3 decimales. Ok, entonces ahí está resuelto nuestro ejercicio número 1. Por favor, cópienlo.